esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Pues después de Dios, hermanos, que es, digamos, quien nos invita a la santificación, pues la otra parte que también se preocupa por nuestra santificación, pero en un, contrario a la voluntad de Dios, pues es el demonio. Después de Dios, el demonio. Uno porque quiere la salvación y el otro porque quiere la condenación. Pues uno porque la alcancemos y otro porque no, porque más bien nos perdamos. Y uno lo percibe cuando hay esa lucha interna. Claro está, ¿no? Cuando hay conciencia y cuando uno realmente busca, ¿no?, las cosas de Dios. Cuando no, pues qué ocupación, ¿no? Las cosas del mundo, la carne, el demonio, que se van a andar preocupando por la santificación, ¿no? Fuera los mandamientos, fuera la moral, libertinaje, permisivismo. Y es ahí donde nos damos cuenta, ya al paso pues de los años, cuánto le hemos cedido, ¿no?, de poder al demonio sobre nosotros. Mis hermanos, cuando uno es consciente pues de la vida cristiana y de su vida espiritual, pues se ocupa de ella, ¿no?, de nutrirla, de fortalecerla, de animarla, siempre a través de la vida sacramental, de la vida de iglesia, la vida de oración, para que sea el Espíritu el que nos fortalezca cada vez más ante los embates de la vida y las tentaciones del demonio. Repito, pero es cuando uno toma conciencia y entonces comienza esta lucha interna. De tal manera que cuando uno se da cuenta, por la conciencia que va tomando, de cuántas caídas, cuántos errores, cuántas fallas, pero que al final se convierten en una lección de vida, y que todo ello nos tiene que, más que desanimar, pues impulsar, y ha de ser una motivación, aun cuando son hechos negativos, para tomar con mayor seriedad, con mayor apropiación, pues la vida cristiana. Y que pensemos, ¿verdad?, que no es tan fácil como uno cree. No. Allá de vez en cuando, pues venir a misa, como piensan algunos hermanos, ya iré cuando a mí me nazca, es que a fuerzas no. Y si dices cuando a mí me nazca, pues nunca vas a venir, que nunca te nace. Pero pues es que estar con Dios no es a fuerzas, dicen ellos, como queriendo decir, no es obligación, no es responsabilidad, que cada quien vaya cuando le nazca, ¿no?,
cuando sienta la necesidad, un sentimiento, cuando tenga algún apuro, cuando me llegue la enfermedad, cuando me alcance el dolor, el sufrimiento. Hasta entonces iré. Mientras no, porque estoy bien, estoy a gusto, estoy contento, dicen. Y dicen todavía, ¿no? Es que pues, estar allí con Dios es demasiado. Además, con que vaya a misa allá de vez en cuando, pues ya estoy salvado, ya, ¿para qué más? No, es una actitud pues de mediocridad, ¿no? De poco valor para las cosas de Dios, de poco interés. Y así será en todos los aspectos de su vida, No hay que pensar que solamente con Dios se comportan de esa manera, pero en las cosas del mundo, qué valor y qué responsabilidad, ¿no? Como se es en una parte, se es en la otra. Es una persona mediocre que ni le interesan las cosas de Dios, ni le interesan las cosas, ¿no? En las que vive, ¿no? En el ambiente, las personas, los lugares. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, pues tan le damos el valor que merece Dios de nuestra vida, como también el compromiso y la responsabilidad que tenemos en las realidades temporales en las que nos vemos insertos. De tal manera que como buen cristiano busco la excelencia, pero también como esposo, como profesionista, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como hija. En todo busco la excelencia, no solo en unas cosas, sino eso también hablaría de mí como una persona mediocre. Le echas ganas a unas cosas y a otras no. Creo que no, la exigencia es en todo y la responsabilidad. Y si soy responsable para unas cosas y me entusiasmo y le echo pues todo el esfuerzo para sacar adelante proyectos, empresas, ¿por qué en las cosas de Dios no ha de ser así? Entonces no nos confundamos, tal vez en el fondo sea pues un resentimiento, ¿verdad? Por ahí alguna frustración atorada que no me permite estar con Dios. Por algún capricho, que luego por ahí le pedí que me cumpliera y como no me lo cumplió, entonces ya le agarré cierta tirria, ¿no? Y entonces estoy resentido con Dios. Pues el que te haces mal eres tú, a Dios, ni para bien ni para mal, ¿verdad? Porque Él no es así, no es como nosotros. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Y Dios no es como nosotros, en ese sentido. Para que no lo humanicemos tan a la forma nuestra, las fallas y los errores, y olvidándonos de su humanidad perfecta, que es hacia donde nosotros tenemos que ir, y no es a donde a Dios tenemos que volcarlo sobre nuestras fallas, inconsistencias, miserias, errores. Así que cuando haya alguna falla, algún error en nuestra vida, hermanos, pues volvamos nuestra mirada a Dios. Como humanidad perfecta nos dirá qué hay que hacer, qué trabajar, dónde fortalecernos para ser mejores cada día. Y bueno, de esos errores y de esas fallas, pues vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo y perfeccionándonos, vamos alcanzando mayormente la santidad. Entonces, pues por lo que escuchábamos a propósito de San Pablo a los romanos, ¿verdad? ¿Acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? No, de ninguna manera, ¿no? Porque cuando se cae y uno toma conciencia, se levanta inmediatamente, pero no de manera individual, sino es cuanto más tiende uno la mano hacia Dios para decirle: Señor,
levántame, ¿verdad? He caminado solo en esta vida y por eso tropiezo y caigo, porque si estuviera sido de tu mano, entonces me darías confianza y seguridad y no tropezaría o difícilmente. Pero como uno autosuficiente, soberbio, arrogante, pretende caminar en la vida sin Dios, ¿no? Cada rato tropezarás y caerás. Y muchos nos hemos acostumbrado a ello. Caída tras caída, pecado tras pecado, y ya se nos hace tan normal, ¿no? Es que una vida sin problemas, dicen por ahí algunos, pues no es vida, ¿no? Una vida matrimonial sin problemas, pues no es matrimonio, tiene que haber problemas. ¿Tiene? Pues ¿de dónde aprendimos que el hombre debe ser problemático? Lo es porque sus mismas inconsistencias en su lejanía con Dios lo hacen caer, pero en un principio no fue así, porque si uno toma conciencia y no se aparta de Dios no es problema, Dios es solución, Dios es salvación, Dios es paz, estabilidad, orden. Así es de que cuando uno permanece en Dios, pues el orden permanece en la persona. De otra manera no. Entonces, cuando nos venden esa idea que sin problemas en la vida no es vivir, pues qué manera tan extraña de pensar. Porque si no es la vida no es problemática. La hacemos un problema, pero en realidad la vida no debe ser un problema, porque la vida es de Dios y Dios no es problema, no es caos, no es crisis, no es confusión. En fin, pero tras las caídas, obviamente, pues por nuestras fallas incurrimos, pues hay que levantarnos, hay que volver nuestra mirada a Dios y de los males, pues hacer bienes. Y si cada caída nos lastima, y si cada caída nos hace, pues sumirnos en depresiones, en enfermedades, pues hay que volver nuestra mirada a Dios y darnos cuenta que por esos hechos, por esas situaciones, es Dios el que nos llama nuevamente al orden de un mal, un bien, una lección de vida. Aprende que por una caída es un descuido, un olvido, una negligencia. Pues no te vuelvas a olvidar de Dios, mantente asido a su mano, sé continuo y permanente en su presencia y jamás tropezarás, jamás caerás, porque es Dios el que te sostiene y te da seguridad. Que Dios siempre permanezca cercano a nuestras vidas y nosotros siempre en Él, ¿no? Para que nos dé la guía, el sostén y la fuerza que necesitamos para ser mejores cristianos cada día. Que así sea.